Buenas tardes a todas y a todos, gracias por su presencia. Agradecemos especialmente a la Biblioteca Nacional por cedernos este espacio y vamos a comenzar haciendo un minuto de silencio por los asesinados por la organización terrorista Hamás, la Jihad Islámica y otros grupos terroristas. Les pido por favor. También pedimos por la pronta liberación de todos los rehenes sanos y salvos y la recuperación de todos los heridos. Y abrazamos a todo el pueblo de Israel en este momento tan difícil. Cuando hace tiempo que teníamos programada esta actividad, lo reservamos en la biblioteca con mucho tiempo y desde el 7 de octubre dudábamos si hacerlo, de todos modos, en esta situación tan dramática. Pero decidimos hacerlo igual, como hizo el pueblo judío en toda su historia, con su capacidad de recuperación, de resiliencia y de seguir adelante. Por eso hoy estamos acá conmemorando el 75 aniversario de la creación del periódico Nueva Sion. Justamente el periódico fue creado un poco menos de 2 meses antes, del 25 de marzo, salió el primer número de 1948, muy poco antes de la creación de la fundación del Estado de Israel, de la Declaración de Independencia del 14 de mayo de 1948. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, conocido el horror de la Shoah, en ese momento fue un momento crucial en la historia del pueblo judío recuperar el Estado de Israel. Y parece mentira que hoy también, en un escenario paralelo, estamos viviendo una situación dramática en Israel con este ataque terrible, con la secuela que ya hablamos de 1.400 muertos y todo lo que implica una guerra, y su lucha por sobrevivir y por mantener la democracia. Vimos que en este último año en Israel se luchó fuertemente por mantener la democracia, nuestro movimiento así también lo hizo y nosotros desde acá, y también nos estamos viendo nosotros que también estamos luchando por mantener la democracia. O sea que se dan una situación muy crucial en el 48 y hoy también. Y en este sentido, Nueva Sion, que nació para reflejar las ideas sionistas socialistas, todo lo que pasaba en Israel, la guerra de la independencia, la lucha del movimiento kibutziano, la lucha contra el colonialismo en ese momento, y fue reflejando todas las etapas que se vivieron en Israel, en el pueblo judío, en el mundo, en Argentina, en todos los cambios que hubo, todos los vaivenes, que no los voy a enumerar ahora, que todos los conocemos, y hoy también lleva adelante un rol muy importante. El desafío que afrontamos nosotros cuando nos hicimos cargo del periódico en el 2009 fue mantener el alto prestigio que siempre tuvo el periódico. Y de alguna manera eso está reflejado en el panel, donde no están todos los periodos, pero sí a Braya, que ya él fue de los iniciadores, los fundadores, uno de los fundadores del periódico, la etapa de Ricardo Aronski, que escribió en los 70 y luego a partir de los 90, y en la etapa que abrimos nosotros a partir del 2009, con la transición que encabezó Damián Sual, y en forma voluntaria, y luego la incorporación de Gustavo Efron, el nuevo director. Siempre nos acompañó Moshe Rosen, nuestro querido Javier, que luego vamos a ver un video de él, víctima hoy también del ataque porque él vive en Irisjá, que está herido, se está recuperando, salvó su vida milagrosamente, él y su señora, así que él siempre nos acompañó, lo mismo que Shlomo Slutsky. Se incorporó Ricardo Aronski nuevamente, nos acompañaron siempre y se fueron incorporando nuevos integrantes a la mesa, muchos permanecen durante muchos años y se va retroalimentando, ingresaron jóvenes que también van dando otra impronta a nuestro periódico. No quiero hacer nombres porque después es una situación injusta, porque producen olvidos y son muchos los que colaboraron, tanto que están en Israel, en Argentina, así que no quiero abundar en nombres. Pero sí que nuestra responsabilidad fue mantener alto el prestigio del periódico y también adecuado a los nuevos tiempos.
En los últimos tiempos también, con los cambios que se han dado en la comunicación, con el auge tecnológico, la digitalización, el periódico sale en forma digital y también tiene mucha actividad en la web, con newsletter, y se han incorporado reportajes en línea, podcast, sí, todo lo que hace a la comunicación. Hoy estamos trabajando mucho en redes sociales también y hay una actividad muy fuerte junto a Shasta, a Meretz, a toda la familia Schomer, como lo fue desde sus inicios. Entonces, en este periodo yo quiero destacar el trabajo de toda la mesa, de todos los compañeros, todos los que van escribiendo, aunque no estén en la mesa, que colaboran permanentemente. Y también en nombre de todos ellos voy a destacar el trabajo de Enrique Grimberg, que nos apoya y nos aporta una gran creatividad, un trabajo constante para abrirnos a nuevos desafíos. También el periódico se ha digitalizado desde el 48 hasta ahora, entonces es muy importante la digitalización en un convenio con la Universidad de Florida. Agradecemos a Ariel Abramovich el trabajo realizado, porque eso nos permite contar con el archivo resguardado y al servicio de los investigadores y a las futuras generaciones. Ahora se ha incorporado también a la Biblioteca Nacional de Israel, hicimos un convenio y eso va a permitir entrar en todas las búsquedas con otro sistema más moderno todavía. Así que el periódico va a seguir adelante con todas las nuevas tecnologías y también siempre luchando por la paz en Medio Oriente, por la defensa irrestricta del Estado de Israel y defendiendo la democracia y afrontando todos los desafíos. Hoy estamos en un avance en el mundo de las derechas duras, antidemocráticas, que van en contra de todos los derechos que se han logrado en las últimas décadas, y hoy nos toca, así como ayudábamos a los compañeros de Israel a defender la democracia en Israel, hoy la estamos defendiendo acá. Esperemos que en los próximos días eso quede, todos los nubarrones que se ciernen sobre nosotros queden despejados. Y lo mismo, que se pueda superar los tristes momentos que está pasando el Estado de Israel y que se abran nuevas perspectivas de paz y de democracia. Bueno, sin más, vamos a pasar el video del embajador de Israel. Queridos amigos de Nueva Sion, felicitaciones por estos 75 años de su historia. Ustedes siempre fueron una voz importante del pluralismo judío, una voz crítica, una voz que puse claro sus pensamientos, y de eso se trata de parte de este pluralismo judío. En estos días difíciles que estamos, nuestro enemigo es antisemitismo, nuestro llamamiento es a liberar a todos los rehenes. En sus fotos estás detrás de mí. Estamos haciéndolo siguiendo nuestros valores, estamos haciéndolo con más periodismo, con más información, con más opiniones. Nuevamente, felicitaciones. Am Israel Chai. La fundación de Nueva Sion precedió a la creación del Estado de Israel. Pero en esos momentos ya Nueva Sion se perfiló como lo que es hasta el día de hoy, como una fuente judía, sionista, progresista, de vanguardia, fiel a sus ideales humanistas y universales, y a su vez siempre presente por el derecho a la existencia y a la defensa del Estado de Israel. Y en estos momentos en los cuales el Estado de Israel se debate minuto a minuto en esta guerra contra el Hamas, la Yihad islámica, y hay que mencionarlo también, contra una campaña orquestada internacionalmente, cuyos móviles, en definitiva, lo sabemos todos, son móviles antisemitas netamente, son simbólicamente similares a los momentos que caracterizaron la creación de nuestro periódico en marzo de 1948, porque allí también ejércitos árabes, representantes de intereses feudales y en asociación con intereses coloniales, trataron de asfixiar, de ahogar desde un primer momento la creación
de la experiencia judía contemporánea más importante, que es el Estado de Israel. Y ahora, 75 años después, nos encontramos nuevamente en un frente de batalla, esta vez por la inmediata, total, intransigente libertad de todos los cautivos y principalmente de los niños cautivos de los cuales el mundo sigue indiferente, porque esa indiferencia, reitero, oculta en verdad un profundo sentimiento antisemita. Y contra el antisemitismo y contra toda forma de intolerancia y discriminación, siempre seguirá presente en la primera línea Nueva Sion. Un gran abrazo desde aquí, Moshe Rosen, Israel. Buenas noches. Durante décadas escribí para Página 12, Clarín y circunstancialmente para otros medios. Pero como ser, siempre fui Nueva Sion. Desde 1974, cuando me incorporé a la redacción con Ricardo Aronskid, que hablará a continuación, cuando la dictadura obligó el cierre y mi nombre quedó marcado en sus listas negras como director responsable del periódico judío de izquierda. Para ese entonces yo ya estaba en Sion, a la que 47 años nos empecinamos, sin demasiado éxito, en convertir en esa nueva Sion socialista, solidaria y en paz con nuestros vecinos. Y seguimos intentándolo, aún en estos días, a un mes de la masacre que perpetrara el Hamas, contra la población en la que se hallaba la mayor concentración de militantes por la paz y la convivencia entre Israel y los palestinos, los kibutzim en la frontera de Gaza. Nos duele infinitamente las atroces muertes, las heridas de amigos y el secuestro de conocidos por parte de la organización derechista y fundamentalista Hamas. Pero especialmente nos duelen estos crímenes de lesa humanidad a quienes como yo alertamos durante años sobre el peligro de suponer que el conflicto israelo-palestino se puede patear para adelante, administrar, sin darle una solución política, algo que denunciamos durante décadas en las páginas de Nueva Sion. Y aunque en estos momentos no nos quepa alternativa que defendernos con las armas, ganar esta batalla que se nos impuso, está hoy completamente demostrado que este conflicto no tiene solución militar. De esta tragedia, que no es solo producto de los malos de afuera, se verá reforzada la protesta contra los intentos de golpe institucional que Netanyahu y sus aliados intentaron imponer en el último año. De las increíbles expresiones de valentía, solidaridad y entrega dentro de Israel, revivirán los ideales que permitieron la creación de Israel. De la imprescindible victoria sin venganza en el campo de la batalla, emergerán acuerdos de paz posibles. Y entonces, esperemos, 75 años después, volverá a ser un hecho el sueño de una nueva Sion. Gracias. A continuación dirigirá las palabras Gustavo Efrón, director de Nueva Sion, es comunicador, educador y poeta, trabaja en el Ministerio de Educación de la Nación y en distintas universidades del país y de Latinoamérica. Como periodista se ha desempeñado en distintos medios gráficos nacionales y dirige nuestro periódico desde el año 2010. Gracias, Susana. Estoy muy emocionado de poder estar acá en este momento con este auditorio, de poder apostar, digamos, una vez más a transitar ese camino difícil que es seguir con nuestros ideales, fortalecer nuestros ideales, tener una mirada equilibrada y equidistante frente a la tragedia, frente a todo, digamos, que no le quite emocionalidad a nuestras formas de ver y de pensar el mundo, y a su vez pensar la situación que estamos viviendo desde la complejidad, ¿no? Poder pensarlo más allá también de la tragedia y pensarlo en un sentido político, en un sentido comunicacional, en un sentido histórico, ¿no? Y ese es un desafío difícil en momentos donde la tendencia, sí, digamos, de
muchas veces es simplemente a la reacción, ¿no? Cuando Moshe dice, refresca, digamos, y hace un paralelismo entre los momentos, ¿no? Desde la creación y de ahora, me siento una vibración muy fuerte. Y cuando Shlomo dice, apuesta y sigue diciendo que en este contexto tenemos que bregar por la existencia del Estado, tenemos que bregar por la existencia de la paz y tenemos que bregar por una solución que nunca es solo militar, sino que es una solución política, ¿no? Me parece que eso es fundamental decirlo hoy, ¿no? Desde la trinchera en la cual se está, nosotros acá tenemos nuestra propia trinchera, ¿no? Estamos viviendo también situaciones difíciles en nuestro país también, como dijo Susana, donde se juegan valores de la democracia, y en el mundo mismo, ¿no? Está habiendo muchas situaciones de intolerancia, situaciones de antisemitismo, de vuelta de pensamientos o miradas que pensábamos en algún momento que habían quedado atrás y que sin embargo vuelven a aparecer lamentablemente. Desde el periódico, digamos, siempre se ha intentado justamente tener una mirada que a veces ha sido un lugar difícil, ¿no? Yo leía algunas de las cosas, por ejemplo, de la década del 60, ¿no? Las fuertes discusiones que había en el periódico, y siempre fue de muchos debates, ¿no? En el contexto, por ejemplo, del antisemitismo en la Argentina, del cual va a hablar seguramente Ricardo, o en los 70 también, ¿no? Del caso Sirota, luego del caso Eichmann, del caso Alterman, además cuando se vivió una fuerte efervescencia y donde Innovación ocupó un lugar fundamental, digamos, en la denuncia de lo que estaba sucediendo y en empujar a los sectores de poder y a la comunidad misma organizada a tener una actitud más activa frente a esto, ¿no? En los 50, que seguramente Abraya algo nos va a contar, cuando además hubo una fuerte discusión y lucha con la izquierda clásica, sobre todo cuando fue el tema de la discusión por el tema con la Unión Soviética, ¿no? Cuando fue la masacre de los intelectuales en el 51, los intelectuales judíos, y también esta mirada de cierta izquierda que no reconocía en el sionismo un movimiento de liberación nacional del pueblo judío, ¿no? Y que podía estar en conjunto con otros movimientos de liberación nacional a nivel global, ¿no? Y como decía, en los 60 esa fuerte lugar de Innovación estaba en las universidades. Innovación era material para lectura en cátedras universitarias, digamos, ocupó un lugar muy importante de protagonismo en los 60, y bueno, en los 70 también, digamos, tuvo una fuerte impronta de lo que fue la lucha por la liberación en Latinoamérica. Recuerdo una etapa cuando fue la de Salvador Allende, ¿no? Con la caída de Salvador Allende, y siempre ocupando un rol, digamos, sosteniendo al pueblo judío, sosteniendo la mirada y a su vez sosteniendo una mirada diferente, ¿no? Que siempre estuvo a veces en el medio, donde de un lado decían una cosa y de otro lado nos decían que éramos otra, ¿no? Ese lugar intermedio bastante complicado que siempre tratamos de sostener con ideología y también con explicación, ¿no? Tratando de conversar, de dar debates, de dar lo que se llama, hoy está de moda hablar de la batalla cultural, ¿no? Y en los 80, ¿no? Con Eliyahu, donde el diario, digamos, tomó una impronta distinta, habían cambiado muchas cosas en Argentina, bueno, luego del desastre, digamos, de la dictadura militar, desastre por decirlo de una manera, digamos, benéfica. En Israel mismo había cambiado mucho todo, porque había caído el laborismo, ¿no? Luego en el medio. Y había un nuevo acuerdo de paz, el acuerdo de paz con Egipto, se abría una esperanza, ¿no? A su vez había por primera vez en la historia de Israel un gobierno, digamos, de derecha. Y bueno, y lo que aparece con Eliyahu también es una apertura hacia una mirada también
hacia digamos, una mirada no tan centrada solamente en los militantes, digamos, en lo que sería una filosofía militante, digamos, de lo que viene de ahí, de la convicción ideológica, sino también muchas personas de lo que son los sectores intelectuales, la intelectualidad judía, se incorporó mucho todo lo que es un judaísmo plural, ¿no? Un judaísmo abierto, un judaísmo laico, empezó ahí la fuerte impronta de ese lado, ¿no? También, y bueno, y el diálogo le da esa impronta, ¿no? También de la incorporación de muchos intelectuales. El diario aparece como un lugar, un referente, un faro cultural, un faro de los intelectuales, de muchos intelectuales judíos, con la distinción en particular de que los intelectuales que en realidad digamos, que estaban fuertemente comprometidos con una mirada progresista, pero también con una mirada fuertemente imbricada con el Estado de Israel, ¿no? Porque, bueno, hago esta distinción porque también hubo una fuerte intelectualidad de izquierda que tenía una distinción en ese sentido, ¿no? Que no era tan irrestricto, digamos, el convencimiento o la militancia en torno a la necesidad de un Estado judío, ¿no? Entonces, bueno, y había muchos fuertes debates, incluso entre esas dos izquierdas también, ¿no? Y bueno, y después la relación con el resto del mundo judío, que en muchos casos piensa muy diferente, y sin embargo, siempre Diario de Innovación ha sido un diario respetado, porque ha sostenido sus ideas, aún en la diferencia, ¿no? Muchas veces en general ha tenido muchas etapas donde denunció muchas situaciones vinculadas al vínculo de la comunidad judía con ciertos sectores de poder en la Argentina, ¿no? Sobre todo en los años 90, cuando fue el atentado a la AMIA y la Embajada de Israel, ¿no? El periódico ocupó un rol muy importante ahí en la denuncia y en la investigación sobre el tema de los atentados, ¿no? Fue digamos, puntal en eso y fue un referente que era leído y tomado como fuente fundamental en distintos medios no judíos de Argentina y de Latinoamérica y del mundo también, ¿no? Sumado al proceso de paz que aparecía en ese momento con Rabin y Arafat, ¿no? Y ahí el diario tomó un lugar y fundamental en ese impulso, en el cual lamentablemente todavía no estamos viendo los frutos por muchos aspectos que no vamos a tener tiempo acá de precisar. Y finalmente, bueno, a partir del año 2000, como describió Susana, empieza una nueva etapa, digamos, pensando más bien en el periodismo judeo-argentino con compromiso, con búsqueda de identidad, con búsqueda de fortaleza intelectual, con honestidad intelectual, con compromiso con Israel y con compromiso con la Argentina también, con la realidad argentina, desde un punto de vista de los derechos humanos, de un punto de vista del fortalecimiento de la identidad cultural, ¿no? De las minorías, y bueno, y se plantean muchos desafíos, ¿no? Hoy nos encuentra en este momento tan difícil donde intentamos, digamos, dar una cobertura. Notamos en nuestros newsletters y nuestras comunicaciones que ha habido un incremento muy grande de nuestros registros, que nosotros tomamos registros, digamos, de las estadísticas, y bien, ha subido muchísimo porque digamos, los lectores, la gente está como muy ávida de saber. Hemos digamos, aumentado la frecuencia, digamos, de quincenal de nuestros envíos a semanal. Al principio eran cada 4 días, con muchas notas y, digamos, afortunadamente con muchas personas que espontáneamente a su vez están escribiendo y colaborando, de manera que estamos toda la semana con una riqueza, digamos, de análisis de todo lo que está pasando, intentando una mirada global, ¿no? Una mirada que también tome la perspectiva del mundo árabe, del conflicto palestino, y que denuncie obviamente este ataque feroz que provocó Hamas, el cual hoy estamos viviendo lamentablemente una guerra y que no sabemos en qué va a derivar. De modo que, bueno, como dijo Susana, lo pensamos mucho antes de tomar la decisión de hacer esta actividad y, bueno, estamos satisfechos de haberla realizado por esta convocatoria también, que es muy importante. En algún momento, cuando pensamos, lo hacemos en la Biblioteca Nacional, Sala Borges, es como, tal vez que nos quede un poco grande, porque es muy grande, y la verdad que estamos contentos por esta concurrencia
y porque estemos todos acá en este momento celebrando la diversidad, la existencia del Estado, la existencia pero sobre todo también la existencia de una idea diferente, la convicción, ¿no? El poder tener la vigencia de una idea que seguimos sosteniendo en el tiempo, de alguna manera como un faro, ¿no? Como un faro de ideas. Así que bueno, les agradezco mucho y bueno, doy lugar a próximas. Gracias, Gustavo. Bueno, a continuación nos va a dirigir la palabra Ricardo Aronskin, que es docente e investigador universitario, autor de varios libros y numerosos artículos sobre temas de economía y política internacional. Integra la mesa de redacción de Nueva Sion, donde escribía y participaba ya en los años 70, previo al golpe de Estado del 77, cuando tuvo que dejar de salir el periódico hasta el 84, y luego escribió en los 90 y se reincorporó a partir del 2010 y hasta la actualidad. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la mesa por la invitación. Para mí es un momento particularmente importante poder intervenir en el 75 aniversario. Hay muy pocas publicaciones en la Argentina que puedan contar 75 años. Estaba viendo este pequeño objetito que se distribuyó, el primer Nueva Sion. Uno de las columnas dice: traición a Estados Unidos al Estado judío. Hay que entender lo que es Nueva Sion. Nueva Sion no surgió en el aire, sino que era una expresión de la izquierda sionista socialista. No era un diario universal, sino que tenía una afiliación política muy clara con el Mapam, que era el Partido Obrero Israelí, y que tenía una vinculación muy fuerte con todo el mundo de la izquierda internacional. Hay que ver, por ejemplo, en el momento del fallecimiento de Stalin, lo que era el periódico israelí Al-Mishmar, recordando a la figura del conductor de los pueblos. Es decir, el movimiento, el Kibbutz Artzi, el Mapam, el Partido Obrero Israelí, y su movimiento juvenil, el Hashomer Hatzair, tenían una estrecha vinculación con este periódico, y este periódico tenía una afiliación clara con los sectores más progresistas de la sociedad israelí, más avanzados, más vinculados y preocupados por la solución pacífica del conflicto, y por lo menos hasta el año 74-75, cuando nos cerraron, la consigna fundamental que salía en todos los números era por el sionismo, por el socialismo y por la fraternidad entre los pueblos. Y esta era nuestra consigna, y en nuestros movimientos juveniles se educaba exactamente en eso, en esa preocupación, y eso nos distinguía de otros movimientos donde el énfasis no estaba puesto en eso para nada, sino que había una visión más de una especie de Israel íntegra, un Israel gigante, un Israel que desconocía la existencia del pueblo palestino. Nosotros no pensábamos de esa forma, no lo pensamos nunca, y eso se reflejaba en las cosas que escribíamos. Por ejemplo, en esos años, en los años 70, por supuesto que estábamos muy atentos a lo que había pasado con la guerra de Yom Kippur, de vuelta una especie de fracaso de la inteligencia, un fracaso de la atención israelí, tomado por sorpresa, sorpresivamente tomado por sorpresa Israel, y estábamos viendo las consecuencias que eso tenía sobre la sociedad israelí, sobre las transformaciones que se estaban dando, que iba a tener un doble impacto. Por un lado, una Israel que se iba a volcar finalmente como producto de la ola de protestas contra ese gobierno que había llevado
a esa especie de desastre que fue la guerra del 73. Eso lleva a un cambio político fundamental en Israel, pierde el bloque laborista y empieza a gobernar la derecha. La otra cuestión va a ser que se va a lograr por primera vez un acuerdo de paz con el país árabe más amenazante para Israel, que era Egipto, y eso va a dar lugar a un largo proceso de tratados, de acuerdos de paz, que en aquella época nos parecían una utopía, ¿no? Y finalmente se va logrando, y eso va consolidando también políticamente a los Estados de Israel. Pero hay que decir que en nuestras páginas y en aquel momento nosotros ya advertíamos el peligro de la colonización. Nosotros en esas páginas, en aquella época ya decíamos, no entendemos por qué el gobierno laborista israelí está dejando que gente mesiánica, gente irredentista, esté empezando a ocupar ilegalmente espacios en Cisjordania, y esto puede llevar a una situación peligrosa. Lo escribíamos ya en aquella época. Por supuesto, nosotros estábamos extremadamente penetrados por la realidad argentina, estábamos, por supuesto, a favor de todas las transformaciones que esperábamos que se produjeran, y por supuesto que el golpe que recibió la sociedad argentina nos impactó. De hecho, con Shlomo muchas veces íbamos a la redacción del periódico y no sabíamos qué iba a pasar. En ese momento la redacción estaba en una especie de puerta que bajaba hacia un subsuelo y no sabíamos qué podía entrar por la puerta esa en ningún momento. Era el momento de la AAA desatada y nosotros éramos uno de los tantos objetivos que podía tener la AAA en ese momento. Así que fue una época muy, muy intensa, y yo debo decir que nos enorgullecemos mucho de cosas que escribimos en ese momento, siempre guiados por esta idea fundamental de ser gente de izquierda, de una izquierda nacional judía, pero izquierda. Nosotros no nos identificamos en ese momento ni con las instituciones comunitarias judías, que en ese momento ya sentíamos que no nos representaban, ni tampoco con las políticas oficiales del Estado de Israel, que estaban dejando que empezara un proceso de colonización con el que estábamos completamente en desacuerdo. Saltamos en el tiempo a los años 90, cambios muy dramáticos en la historia, como señalaba Gustavo, cambios en la historia de Medio Oriente, con una enorme expectativa que se abrió a partir de esa sorpresa extraordinaria que fueron los acuerdos de Oslo, hoy demonizados, pero en aquel momento una expectativa extraordinaria de la posibilidad de finalmente la paz, y con quién había que hacer la paz, que era con los palestinos, con la representación fundamental de los palestinos, que era Yasser Arafat y la OLP. Un proceso de paz que quiero recordar porque estamos todos muy impactados por lo que está pasando en este momento y lo que pasó hace un mes. Acuerdo de paz que va a ser destruido tanto por el asesinato de Rabin, producido por un fanático de la derecha israelí, como por después las voladuras de colectivos y atentados totalmente criminales que ya va a realizar Hamas en ese momento. Esa combinación va a ser letal para descarrilar un proceso de paz que merecía ser profundizado, porque se había planteado con bastante inteligencia y podía dar frutos más que interesantes con la creación de lo que quedó pendiente en el 48, que era la creación de un Estado palestino. En términos locales, en términos argentinos, teníamos material de sobra porque el menemismo estaba arrasando nuestro país, estaba destruyendo el tejido productivo, estaba dejando a millones de argentinos desamparados. La corrupción menemista era muy impresionante, todas esas cosas las mencionábamos y las señalábamos con mucha fuerza, y también fue muy importante, por supuesto,
nos destruyó el tema del atentado primero a la embajada y sobre todo a la AMIA, que lo consideramos un atentado directamente nazi, porque el objetivo era matar la mayor cantidad de gente posible, muy parecido a lo de Hamas, muy parecido. Ese atentado y después lo que iba a pasar, Nueva Sion le dedicó mucha atención. En ese momento nuestro director era Horacio Lutzky, un gran periodista, investigador, que ha publicado varios libros en relación a esa cuestión que quedó tapada por las barbaridades que hizo la justicia argentina. Esos años 90 van a terminar con esta frustración del proceso de paz y con la reaparición de los levantamientos palestinos y de la falta de una solución política, a pesar de reiterados esfuerzos y reiteradas rondas entre dirigentes israelíes, no solamente del laborismo, sino también de la derecha, como era Olmert, con representantes palestinos. Estuvo muy cerca de acordar casi todos los puntos más sensibles que tenían que estar en un tratado de paz, pero siempre con un creciente boicot de los sectores extremistas, por supuesto en el mundo judío y por supuesto en el mundo árabe palestino. En este tercer tramo que me tocó participar en el periódico, ya bajo la dirección de Gustavo, de vuelta a otro panorama, Israel muy consolidada desde el punto de vista diplomático, muy consolidada desde el punto de vista económico, y con una tendencia, a mi juicio, preocupante a olvidarse del problema palestino y a tratar de dar por terminado el proceso de Oslo. Eso no va a ser gratuito en el sentido de que está dejando de lado una cuestión fundamental que es central para resolver una serie de problemas fundamentales en Medio Oriente. Por supuesto, la Israel que con Shlomo considerábamos la que nos gustaba, la que nos atraía, la del movimiento obrero, la del movimiento jalutziano, quedó muy atrás, es otro país completamente. En los 80, 90 se procedió a privatizar buena parte del aparato estatal y del movimiento de los kibbutz, con lo cual las transformaciones en Israel fueron muy grandes. La declinación del campo de la izquierda, del campo progresista, fue muy significativa y la verdad que la frustración del proceso de paz ayudó en ese sentido. La verdad que en el periódico todos estos temas aparecen y se plantean y se discuten. Lo extraordinario de esto en relación a otras épocas es la amplitud que tiene el periódico para incorporar materiales, visiones, discusiones a veces muy severas y muy críticas sobre todas estas cuestiones. Algo muy interesante del periódico es que siempre fue un periódico bastante pobre. Nadie vino acá a enriquecerse ni a ser un periodista estrella, sino que en general los que venimos participando a lo largo de las décadas tenemos una vocación de discutir, de pensar, de reflejar lo que para nosotros es lo más enorgullecedor del pensamiento judío, que es su carácter humanista, su carácter universalista, su afán de lograr un mundo mucho mejor del que hay actualmente. La verdad que en este tramo, esto que acaba de pasar es un hecho absolutamente traumático. Pensar que alguien como, digo porque lo conozco, a Moshe, hubiera podido terminar en una mazmorra en Gaza es increíble, porque es un hombre que ha dedicado toda su trayectoria de vida a la paz, a la convivencia, a construir comunidades igualitarias, lo mismo que Shlomo Slutsky a lo largo del tiempo.
Y la verdad que el desencuentro de fondo es un desencuentro dramático, tremendo. Las imágenes son absolutamente brutales, no solamente las del 7 de octubre, sino de todo lo que está pasando después. Coincido absolutamente y vuelvo a insistir en lo que dijo recién Gustavo, la única solución es definitivamente una solución política. El otro día lo veía el presidente norteamericano Obama, expresidente, diciendo que en realidad él se autocriticaba por haber dejado que ciertas cosas llegaran demasiado lejos. Y la verdad que sí hubo una apuesta a olvidarse del tema palestino, así como Hamas propone la exterminación de Israel y de los judíos del mundo. Hubo una idea de que eso se podía ir manejando de alguna forma, eso lo mencionó Shlomo, y eso es un error político gravísimo. Y aquí termino. Yo espero que este desastre, así como el desastre que ocurrió hace 50 años con la guerra de Yom Kippur, tenga el valor de producir un cambio de régimen político en Israel, en el sentido de que vuelvan a aparecer en la conducción del país figuras con la capacidad de entender esta cuestión dramática, trágica, y buscar decididamente una resolución. Nosotros seguimos creyendo que hay con quién discutir y pensar un trayecto hacia la paz. No es fácil, no es sencillo, tiene enemigos dramáticos, no solamente del lado palestino, sino también incluso en el gabinete del gobierno de Netanyahu. Si emerge una nueva dirigencia, probablemente podamos encarrilar esto en la dirección que siempre pensamos que tenía que ocurrir. Bueno, nada más. Sí, ahora vamos a proyectar un video sobre el archivo digital.
Bueno, ahora nos dirigirá unas palabras a Braya Rottenberg, quien es economista, escritor y periodista, cofundador de la revista Primera Plana y del diario La Opinión, autor de diversos libros como Última Carta de Moscú, La Amenaza y El Moscovita Desesperado, que publicó este año a los 97 años. Es el único que está con nosotros de los fundadores de Nuevación en 1948. Bueno, mi mérito fundamental es haber estado ese día en que se fundó La Opinión. No puedo agregar a esto más de lo que le voy a contar anecdóticamente, antes de decirle que me fue muy interesante escuchar las disertaciones de los que me precedieron, porque han mostrado nuevamente una posición no muy común entre la gente judía argentina, es atípica, es de izquierda y mantiene un espíritu que recién tú lo planteaste. La derecha está avanzando mucho, pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué retrocedió la izquierda? A esa pregunta tenemos que darle una respuesta. Yo no la tengo. En todo caso, de esa casualidad de haber sido uno de los fundadores de La Opinión, tengo que explicarles. Ay, perdón. El subconsciente me está matando. Disculpe, no, es que yo, no. Presenciar el nacimiento de un periódico, de una revista, es para mí una de las experiencias más apasionantes. Es como ver nacer un hijo. Y yo tuve la suerte de 4 hijos. En Nuevación, Primera Plana, Confirmado y La Opinión. Y que me traigan ustedes a esa época me hace muy feliz, porque cada una de esas experiencias, que fue totalmente diferente, fue para mí inolvidable. Pero quiero volver a Nuevación, y estoy muy de acuerdo, y me interesó mucho escuchar ambas exposiciones, porque son claras, profundas y expresan la opinión de un sector muy sólido, muy convencido de que tienen la verdad de un mundo, el de la izquierda, que hay que seguir defendiendo, o encontrar la forma en cómo persistir. Entonces, pero tengo que volver, yo, al contrario de todos ustedes que son continuadores de La Opinión que se fundó y de la cual formé parte, yo formo parte del prólogo de La Opinión. ¿Por qué? Perdón, de Nuevación. De Nuevación. Le pido que me perdonen esta reiteración de obsesiones. Porque yo llegué a la Argentina a los 8 años, viniendo de una Unión Soviética que me había enseñado que yo formaba parte de una generación que daba origen a un hombre nuevo, a una sociedad nueva, igualitaria, etc. Cuando llegué a la Argentina, con esas ideas metidas en mis entrañas, me encontré con un descubrimiento, que yo era judío, cosa que no conocía. Y entré en el judaísmo con una enorme pasión y con un refugio. Y estando en ese mundo judío, además de la escuela, el yiddish, que fui hebreo,
Cuando tenía unos 10, 11 años, un pariente mío que pertenecía al movimiento, Tobias Kamenschein, me dijo: te voy a llevar a un lugar para que tengas amigos y que estés con ellos. Bueno, me llevó a un Ken de la Shomer HaTzair. Y ahí me quedé hasta los 16 años, porque repitiendo ideológicamente lo que me había fascinado al leer un libro, tal vez ustedes no lo recuerden, de Abraham Ben Shalom, que se llamaba Surcos Profundos, que contaba cómo era el kibutz en los primeros años, no sé, en el año 20, 30, donde él se enorgullecía de que nadie que viniera de fuera del kibutz sabía quién era el marido de quién, de quiénes eran los hijos, y además contaba con orgullo que no había ni la ropa interior, era privada, con lo cual decía, a veces había algunos inconvenientes porque le tocaban a un gordo la ropa de un flaco, pero eso era, digamos, el socialismo tal vez borjoviano, que en esa época, o Gordon, volver a la tierra, dejar de ser comerciante el judío, ser un judío nuevo. También se decía, y nosotros lo repetíamos cosas, vivíamos en un país que no tenía nada que ver con las cosas que nos inculcaban. Por ejemplo, mis héroes eran en esa época dos dirigentes de la Shomer HaTzair, hablábamos de ellos como si fueran amigos y nunca los vimos, nunca conocíamos lo importantes que eran. Y además estábamos convencidos y lo repetíamos sin conocer demasiado, que lo que nosotros ambicionábamos era un Estado binacional. Esa era la base de la opinión, de la doctrina de la Shomer HaTzair, que es la base parecida a un cuento judío que seguramente todos conocen, pero uno cuenta los cuentos judíos para que se los recuerden, no para que se ría uno. ¿Se acuerdan? Sí, lo conozco. Y lo voy a contar porque tiene mucho que ver con el Estado binacional. Un shadchan, un casamentero, va a una casa donde hay una hija bellísima y le dice: su hija merece lo mejor. Tengo un novio extraordinario, una familia rica, una familia dedicada, de una prosapia, antepasados buenísimos. Bueno, de acuerdo, hay un pequeño inconveniente. No son judíos. Hombre, no son judíos. Pero si yo le digo quién es, ustedes lo van a aceptar. ¿Y quién es? Es el príncipe de Gales, el hijo de los reyes de Inglaterra. Bueno, ¿qué madre judía no quiere eso? Dice, bueno, está bien, aceptamos. Entonces el casamentero dice: a una de las partes ya la convencí, ahora tengo que ir a convencer a la otra. Entonces, el Estado binacional se basaba en eso. No se preguntó al novio si quería casarse con nosotros. Y eso al final, cuando tenía 16, 17 años, me di cuenta que yo vivía una realidad absolutamente falsa. Tenía la idea de lo que me quedó del libro Ben Shalom, era que el kibutz, uno trabajaba la tierra durante todo el día y a la noche bailábamos el oira y cantábamos. No era así. Luego, el azar me llevó también al diario Nueva Acción.
¿Por qué? Porque yo había colaborado un poco con la revista Davar, que era una revista de la Sociedad Hebraica Argentina, dirigida en ese momento por Bernardo Berbitsky, y me pidieron que hiciera crítica de algunos libros. No sé lo que habré escrito, pero me escribí ahí y por eso me dijeron, bueno, tenés un poco de experiencia, vení. Y aquí viene lo más interesante de la opinión, de Nuevación. Oh, madre mía. Mañana el psicoanalista. ¿Por qué? El único que de verdad tenía una experiencia muy sólida como periodista era Nissim el-Nekabe. Él fue el verdadero fundador, porque los que lo acompañamos, y los voy a recordar por lo menos a 3 o 4 de ellos, no teníamos nada que ver con el periodismo. Estaba, por ejemplo, Horacio Eisenberg, era economista, Horacio Bobrov, Natalio Treinin, médico. No sabíamos, y yo no sabíamos nada. Me acuerdo que el primer día que preparamos el primer número de Nuevación, yo tardé todo el día en escribir una columnita porque me chirriaba todo. Ahora, lo curioso es que el director de Nuevación, el primer director, era Nissim el-Nekabe, que trabajaba en Bungeborn. Entonces había una pequeña contradicción personal que se definió a medida que fue envejeciendo Nissim, que terminó siendo el representante intelectual de una derecha judía muy desagradable, para no usar otra palabra. Entonces, digamos, ¿qué tengo que decir de Nuevación? Nada, mi vida en Nuevación habrá durado 1 año, pues después me fui a Israel. Después mi vida me llevó a otras cosas. Después, por la opinión, no por Nuevación, me tuve que exiliar a España y estuve 37 años ahí. Seguí de vez en cuando el derrotero de Nuevación. ¿Y qué es lo que me gusta de Nuevación? 2 cosas. La Nuevación, que yo estuve ahí 2 años, hasta me dieron la responsabilidad de la sección Cultura. Pero bueno, yo recordándome en esa época digo, esta gente no entendía nada de cultura porque me nombró a mí director de cultura, pero bueno. Pero en esa época, Nuevación, año 48, revísenla y no van a ver ningún artículo relacionado con la realidad argentina. Ni uno. ¿Y saben por qué? A lo mejor voy a tocar la sensibilidad de alguna gente de acá, porque había una dictadura muy fuerte en 1948, 50, y no se podía escribir nada que no estuviera censurado. Entonces, con mucha habilidad, se decidió eliminar toda referencia a la vida argentina. Estábamos en Marte, hablábamos y discutíamos problemas de un país que no conocíamos y de problemas que no conocíamos desde acá, desde acá. No es una crítica, porque es un milagro que este periódico, desde que nació, rápidamente se fue acomodando a la realidad argentina y habla de los problemas de Israel por el hecho de ser sionistas y judíos, pero también tiene una visión sobre la realidad argentina
que muchas veces no coincido con lo que yo pienso, que no tiene ninguna importancia eso, pero que me parece muy bien que exista, porque somos judíos argentinos, que nos interesa Israel, pero también todo lo que ocurre acá. Así que lamentablemente estamos en una época en que se presenta un fenómeno doloroso. Lo que ocurre en Israel, quise crear un poco de frivolidad, porque todo lo que contaron ustedes duele mucho. Pero lo que me duele más es que no hablemos del Estado binacional. Hablemos de que en 1948, cuando nació Nueva Sion, ya la realidad nos sacó de nuestros sueños, pero de un Estado binacional, pues se dividió en 2 estados, pero no resolvió ningún problema. Más aún, hay ahora, por ejemplo, hay algunos palestinos que creen que tiene que haber un solo Estado palestino. Ahora, lamentablemente, hay judíos que piensan que debe haber un solo Estado en toda la superficie judío. Y ese es el drama que tenemos que resolver. No nosotros, no sé, ya los jóvenes, los que van a tener que cambiar la mentalidad nuestra. El terror mío, nuestro, de mucha gente, no es solo la derecha, es la derecha ultra religiosa. No queremos ser Irán, ni que Israel sea Irán. Entonces, estoy seguro, porque soy un optimista absoluto siempre, de que no sé cómo vamos a sobrevivir y va a llegar un momento en que ojalá puedan haber 2 estados y que podamos convivir con nuestros vecinos como debe ser. Bueno, más que eso, muchas gracias. Bueno, a continuación, Enrique Greenberg y Gustavo Efron le van a entregar un reconocimiento a Braya, que es que es la tapa de Nueva Sion, el número 1 del 25 de marzo de 1948, con el siguiente texto: querido Abraya, con este pequeño símbolo queremos transmitirte nuestro enorme cariño y nuestro reconocimiento a tu historia de vida, a tu humanidad y tu honestidad inquebrantable. Hacer honor a tu participación, hoy ya legendaria en los momentos fundacionales de nuestro periódico en 1948, y agradecerte por seguir siendo parte de Nueva Sion con tu inteligencia, tu lucidez y tu calidez. Bueno, no me hagan llorar. Muchas gracias. De verdad, son unos exagerados. De verdad, me sobrevaloran. Ya lo comprometemos para los 80 años. ¿Está? ¿Cómo los 80? De Nueva Sion. Yo, de los 80, sí, eso ni hablar. Me quedan 23 todavía. Soy un judío sometido a la Biblia. 120. Bueno, ahora vamos a realizar un homenaje a Eliyahu Toker, el director de Nueva Sion, en el año 1984, cuando volvió a salir después de su proscripción en el 77, cuando dejó de salir durante la dictadura militar. La dictadura, como todos sabemos, arrancó el 24 de marzo del 76, no hace falta aclararlo, pero el periódico dejó de salir en marzo del 77. Volvió a salir a principios del 84, ya en la renacida democracia, y fue dirigido por Eliyahu Toker. Él falleció en el 2010 y vamos a hacer un homenaje que va a estar a cargo de Rudy y Anita Weinstein, que ahora los vamos a presentar. Nos van a dirigir unas palabras en honor a Eliyahu Toker. Rudy, humorista, coautor con Eliyahu de los libros Odiar es pertenecer, Nu, Reír en el país del Yiddish, Reír en Yiddish y unos cuantos más que se me traspapelaron. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. La verdad que
Bueno, una alegría estar acá, adhiero a todas las palabras que ya escuchamos, y una alegría porque, bueno, yo lo conocí a Eliyahu y trabajamos juntos más o menos durante 20 años, hicimos 8 libros entre los dos, y desde que lo conocí hasta que se fue, digamos, para mí Eliyahu siempre fue más que nada un amigo, pero también un maestro, y eso digo en relación a mí, ¿no? Y un colega, por supuesto, también. Y les voy a hablar de una faceta, pues yo supongo que a Eliyahu lo conocen todos ustedes, algunos quizá más que otros, y saben que, bueno, que era arquitecto, que era traductor, que era poeta y que era más que no un erudito, pero más era un gran tipo. Eliyahu era un tipo que te transmitía una cosa, no sé, maravillosa, que se me ocurre una mezcla extraña entre cariño, sensatez y tranquilidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo percibía de él. Y teníamos una costumbre con Eliyahu, nos juntábamos en un bar que era el Tolonsky, o sea, el Tolón, ¿no? Pero en Santa Fe y Coronel Díaz, pero bueno, era el Tolonsky para Eliyahu. Y la costumbre era como, bueno, escribimos 8 libros de humor juntos. Entonces la costumbre era como que saludarnos con chistes, despedirnos con chistes, chistes que por supuesto todos ustedes ya conocen y en versiones mejores que las nuestras, pero que, digamos, a mí me sirven muchas veces, como un poquito señaló Abraya también, son chistes que no es para que te los cuenten de nuevo, sino para que recuerdes y para que entiendas con qué tienen que ver, ¿no? Un poquito es lo que decía Abraya con ese lindísimo chiste que contó, el del Shadchan y el Estado binacional. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, estos creo que coincidiremos en que son días muy complicados aquí en Argentina, muy complicados en el mundo, muy complicados en Israel, muy complicados en todos lados. Me imagino que si yo hoy tuviera una charla con Eliyahu y le diría, che, qué complicado que está todo, él me diría, mirá, fue Mendel a verlo al rabino y le dijo, Mendel dijo, rabino, no doy más, Rebe, no doy más, vivo en una sola habitación con mi mujer y mis 4 hijos y mi perro. Sí, ya sé que lo conocen, pero bueno. Entonces el rabino lo mira y le dice, ¿tenés padres? Sí, tráelos. Pero tráelos. Al día siguiente vuelve y dice, y estoy peor, ahora estoy con mi mujer, mis 4 hijos, mis padres y mis suegros. Bueno, padres y suegros tenés, sí, tráelos. Rabino, estoy peor, estoy con mi mujer, mis 4 hijos, mi perro, mis padres y mis suegros. Ok. ¿Tenés cuñados? Sí, tráelos. Dicen, rabino, no doy más, estoy con mi mujer, mis 4 hijos, mi perro, mi padre, mis suegros y mis cuñados. Dice, ok. Dice, ¿tenés una vaca en el campo? Sí, tráela. Rabino, insoportable, porque al día siguiente estoy con mi mujer, mis 4 hijos, mi perro, mis padres, mis suegros, mis cuñados y mi vaca. Dice, bueno, ahora sacá a tus padres, tu suegro, tu cuñado y a la vaca. Y vuelve al día siguiente y tenía razón, rabino, estoy en el paraíso. Digo, esto, a ver, yo también aprendí con Eliyahu, porque acá mencionamos personajes que se la creen, personajes poderosos, quizás líderes, ¿no? Y recuerdo otro chiste que también me contó Eliyahu, donde pongámosle que en Vilna y pongámosle que en 1920 y pico estaban Moishe y Shloime una tarde que no tenían nada que hacer, mate en Vilna no creo que consiguiesen. Entonces uno le dice a otro, che, ¿vos qué pensás? Dice, ¿quién será el hombre más inteligente del mundo? Dice, mirá, no sé, pero seguro que es judío. Dice, obvio, le dice el otro, ¿cómo no va a ser judío? Pero además de ser judío, seguro que es lituano. Obvio, le dice el otro, es judío y lituano. Pero además de ser judío y lituano, es de izquierda. Obvio, le dice, el hombre más inteligente del mundo es judío, lituano y de izquierda, pero además es del partido. Obvio, le dice el otro,
es judío, lituano, inteligente, de izquierda y del partido, pero no es cualquier militante del partido, es el secretario general del partido. Dice, vos decís Jacobo, sí, lo conozco, es un pots. Esta cosa de no creérsela, ¿no? Esta cosa de no creérsela y de no creer en el poder tampoco, ¿no? Otro chiste que recuerdo, también contado por Eliau, de los dos Schnorrer, ¿no? Los dos pedigüeños Schnorrer, que, bueno, iban todos los meses a verlo al señor Rothschild, que les daba 50 rublos a cada uno, y un día va uno solo, y le dice, ¿y es el otro, su hermano? No, mi hermano tuvo un accidente, falleció. Uy, qué desastre. Bueno, hombre, tome sus 50 rublos. Dice, perdón, ¿y los de mi hermano? ¿No me dijo usted que su hermano falleció? Sí, pero ¿qué? ¿Lo hereda usted o lo heredo yo? Es más, hasta temas, uno de los libros que, bueno, no mencionó Susana, pero yo la verdad que adoro, de unos libros que hicimos con Eliau, se llamó Odiar es pertenecer. Digo, un título que se nos ocurrió hace 30 años y me parece que, digo, si pensamos en la política, por lo menos en la Argentina, que es la que uno maneja más, ¿cuántas pertenencias políticas si uno le pregunta, ¿y vos por qué estás ahí? Porque odio a tales, ¿no? O sea, es bastante, o bueno, no sé si te contestan con tanta claridad, pero si seguís un poquito te van a decir seguramente eso, ¿no? Y Eliau me contó algunos cuentos que están en ese libro, Odiar es pertenecer, que tenían que ver con los temas, quizá los peores temas de la historia del mundo ya, ¿no? Directamente con el nazismo, ¿no? Dice, por ejemplo, que hubo un momento al principio del nazismo donde había escasez de carne y, bueno, se enteran de que en una carnicería había carne, hacía un frío tremendo y había una cola larga de gente para ir a buscar carne. Entonces anuncia por el vocero, primero, bueno, los judíos que se vayan, porque no hay carne para los judíos. Siguen, se van los judíos, queda una hora, dice, bueno, los que no son judíos, pero son extranjeros, que se vayan, porque tampoco le vamos a dar carne. Se van todos los que eran extranjeros. Dice, bueno, los que no son judíos, no son extranjeros, pero tampoco son arios, que se vayan, porque no les vamos a dar carne. Bueno, se van los otros. Dice, bueno, los que sean arios, pero no son del partido nazi en este caso, que se vayan, porque no les vamos a dar carne. Se van, solo quedan los nazis. Y al rato les dice a los que estaban ahí, ya que eran pocos, que eran nazis, muchachos, váyanse a su casa, pues la verdad que no hay carne para nadie. Y unos nazis dice otro, viste, los judíos son unos privilegiados, a lo primero que le dijeron. Digo, o ya en la época posterior, un viejito, ya en la época nazi más, cuando fue empeorando todo, que pasa a unos SS y lo ven que estaban rezando en hebreo. Dice, ¿qué estás haciendo ahí rezando en hebreo? ¿No sabes que está prohibido y que el castigo es la muerte? Dice, bueno, dice el viejito, yo ya estoy muy viejo, me queda poco tiempo de vida, estoy practicando el hebreo, pues si me muero, me voy al cielo, voy a poder hablar con Dios. Y eso dice, y si te vas al infierno, alemán ya sé. Dice, todos, perdón porque quizás ustedes esperaban algún otro tipo de recuerdo, lo que pasa es que francamente mi recuerdo con Eliau tenía que ver con estos chistes, con todo lo que aprendí, y una cosa que me jacto, quiero pensar que lo hago, pero que con Eliau era súper claro, era lo siguiente, el humor no tiene nada que ver con la agresión, lo que es agresivo no es humor. Lo que es denigratorio no es humor, lo que es autodenigratorio tampoco es humor. Entonces, y mucho vimos la diferencia entre hacer humor judío, que tiene que ver con cierta forma de pensar, con cierta forma de preguntarse, y no con el objeto del chiste. O sea, puede haber un chiste donde la protagonista sea una yeshemame, y el chiste no ser un chiste judío. Si es un chiste denigratorio, si es un chiste... O sea, inclusive la crítica hacia sí mismo no es una crítica denigratoria, es una crítica como picaresca, digamos, ¿no? Es, como ese chiste, porque por supuesto también no sé si me lo contó Eliau o Anishua, porque Anishua era la especialista en los cuentos de Helem, ¿no?
Helem, el pueblito supuestamente de los tontos, ¿no? Donde estaban dos de Helem y uno le decía al otro, bueno, ¿vos qué pensás? ¿Qué está más cerca? ¿Varsovia o la luna? Entonces el otro lo mira y dice, no sé, Varsovia. Y dice, no, la luna. ¿Cómo la luna? A ver, ¿vos alguna noche desde tu casa viste Varsovia? ¿No? O sea, ese tipo de chistes, si se quiere, tonto, ¿no? Y yo no, la verdad que para mí evocarlo Eliyahu era evocar esto, era evocar el chiste que habla simplemente de las cosas más profundas. Y con eso aprendí, con eso trabajé con él y con eso tuve la experiencia hermosa. Y quiero terminar con una especie de chiste póstumo, porque para mí, digamos, Eliyahu realmente fue alguien muy querible y muy querido. Y una semana después de su partida yo tuve una sesión de análisis con mi analista y hablaba de Eliyahu y le dije, lo que pasa es que en tal cosa Eliyahu sí que la tenía clarita. Y ahí me empecé a reír mucho porque la mujer de Eliyahu se llamaba casualmente Clarita. Así que bueno, esto era lo que les quería transmitir, esto es lo que quería recordar de Eliyahu, así que les agradezco mucho y bueno, muchas gracias por escuchar. Antes de seguir voy a agregar los libros que encontré en la hoja. Es coautor con Eliyahu de los libros Odiar es pertenecer, Nu, Reír en el país del Yiddish, Reír en Yiddish, Humor judío, La felicidad no es todo en la vida, El pueblo elegido y otros chistes judíos, No desearás tu mujer al prójimo, Errar es divino, Si fuera pecado el rabino no lo haría, Google Mogul, el gran libro del humor judío. Anita Weinstein nos va a dirigir unas palabras, es socióloga, estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó investigaciones para varias instituciones, fue directora del Centro de Documentación e Información de la Comunidad Judía en Argentina, fue directora del Badal Keilot en AMIA, autora de diversos libros y presentaciones online, entre ellos coautora con Eliyahu Toker del libro Trayectoria de una idea, Nueva Sion, 50 años de periodismo judío argentino con compromiso. Anita. Muchas gracias por la invitación. Es para mí muy emocionante estar acá, escuchar y tenerlo a Eliyahu casi presente. Empecé a entender y aprender que las reuniones en los cafés pueden ser oficinas muy cómodas. Eso me enseñó Eliyahu. Él tenía ya una confitería donde tenía su lugar, se lo reservaban. Y en esos lugares aprendimos a trabajar juntos a cualquier hora del día. Yo trabajaba, pero combinábamos bien. Y es por eso que estoy muy emocionada y agradecida a Nueva Sion por invitarme a participar de la celebración de vuestro 75 aniversario y por homenajear a Eliyahu. Tuve el privilegio de trabajar con él por muchos años. Escribimos y publicamos muchísimos libros, pero uno de los que sí recuerdo con mucha emoción y en especial es cuando Eliyahu me llama y me dice, ¿quieren que hagamos un libro sobre Nueva Sion? Fue tanto para él como para mí una muy buena noticia, por lo que esta institución significaba en el marco del periodismo judío en la Argentina. Comenzamos de todo esto a lo que me refiero, si bien lo tenía escrito, pero hemos escuchado en las presentaciones toda esta importancia en lo que es la conformación política de la comunidad judía. Comenzamos nuestra investigación recorriendo su sede, todos los estantes y las cajas en búsquedas de ejemplares. Y la verdad que nos costó un poco, pero salimos muy contentos por haberles ordenado todos los estantes de la revista. No se enojen, pero fue así.
Por suerte encontramos allí muchos y también completamos con las de otras bibliotecas, como la de AMIA, en la cual yo me desempeñaba ahí como directora del Centro Martukov y la biblioteca. La búsqueda nos demostró que los temas que abordaban eran muy diversos y muy ligados al deseo de compartir su compromiso con los ideales sionistas, la defensa del Estado de Israel, la lucha contra el antisemitismo y la discriminación, promoviendo la convivencia pacífica y el diálogo en la diversidad de pensamientos y pertenencias sociales. Valores que lamentablemente en estos momentos que nos toca vivir cuestan encontrar. En ese libro, en este de los 50 años, pudimos recopilar las situaciones más importantes en las cuales Nueva Sion se comprometió con sus lectores. Decidimos ordenar el libro en forma cronológica, buscando los textos que más identificaban a los intelectuales que escribían en Nueva Sion. Entre ellos, figuras destacadas de la política nacional e internacional, tales como Leonardo Senkman, Bernardo Klisberg, Yoshua Faigón y muchos más. Hicimos mucho hincapié en la temática de la creación del Estado de Israel, que ocupó un lugar privilegiado en el libro, mostrando la gran repercusión que este acontecimiento generó en la historia del pueblo judío. Desde la organización juvenil Hashomer Hatzair hasta las agrupaciones más tradicionales, también ahí estaban incluidas. Resaltamos los artículos escritos por miembros de los kibutzim en Israel y los estudios sociológicos que se escribieron para destacar pensadores de la época. Y también nos tocó recopilar material sobre el momento en que la editorial tuvo que cerrar durante la dictadura. Ese capítulo se llamó El silenciamiento. Nos costó mucho. Incluso incluimos hojas en negro porque el impacto era enorme, cerrar un medio de prensa. Y le pusimos el nombre silenciamiento. Pero como siempre sucede en nuestro pueblo, Nueva Sion volvió a hablar a través del artículo llamado Retomando la Palabra. Y así que hoy con mucho orgullo felicito a Nueva Sion, que lleva sus 75 años, y espero que haya muchos años más. Muchas gracias. Bueno, antes de avanzar, queremos agradecer la presencia de la ministra de Trabajo de la Nación, señora Kelly Olmos, de autoridades de AMIA, Daya y OSA, puedo mencionar al rabino Eliahu Amra, a Luis Weissman, a Benny Schneider, nuestro rabino sionista, y al rabino Dani Goldman. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos siempre a Nueva Sion, con sus muy buenos aportes y los trabajos conjuntos que realizamos con Chavta y Nueva Sion. Y también quiero agradecer la presencia de Gabriel Puricelli, prosecretario general del Partido Democrático de Italia en Argentina, que siempre también está con nosotros, ha sido colaborador de Nueva Sion y hacemos trabajos conjuntos con el Partido Democrático, Meretz Argentina y el PSOE, y han sido muy solidarios con nosotros con todo lo que está sucediendo. Gracias, Gabriel. Bueno, ahora vamos a entregar un reconocimiento a Eliahu. Lo vamos a entregar a los hijos que están aquí presentes y su nieto. Sus hijos Karina y Ariel. Sí, quédense. Karina y Ariel lo va a entregar Damián Sval. Gabriel, perdón, lo tengo anotado. Lo van a entregar Damián Sval y Kevin Levin, los dos integrantes de la mesa de redacción de Nueva Sion, y hoy Kevin, presidente de Meretz Argentina. Adelante. Bueno, el reconocimiento
Lo que le vamos a entregar es la tapa de Nuevación, la primera de la dirección de Liao, con un texto a 40 años del retorno de la democracia, en agradecimiento y reconocimiento a Liao Tokers y Gronole Brajá, director desde 1984, quien asumió con valentía y compromiso la tarea de conducir al regreso de Nuevación. Vamos a pasar ahora un video sobre quienes nos apoyan, porque como dijo Ricardo, este trabajo de Nuevación es a pulmón, pero tenemos auspiciantes que nos ayudan a sostener el periódico, de instituciones, de la comunidad y de distinta gente que adhiere a nuestros, lo hacen como un aporte para ayudarnos a seguir adelante. También agradecemos el apoyo de Ashomer Achain Mundial, de la Unión Mundial de Meretz. Puedo agradecer a Darío Teiterman, el secretario general de la Unión Mundial de Meretz, a Oren, el secretario general de hasta hace poco de Ashomer Achair, que nos acompañan y seguimos trabajando juntos, a todo el movimiento Ashomer, a los integrantes de Meretz Argentina, Chafta. Somos una gran familia que seguimos trabajando por el sionismo socialista, por la paz y por la democracia. Así que vamos a ver un video que vamos a mostrar quienes nos acompañan, y con eso vamos a ir cerrando.
agradecemos la presencia de Marcelo Besveniste del Museo Sefarad, del Centro Sefarad, y también, bueno, de Marisa Brailand, directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, y de Marcos Graviker de la DAIA. Bueno, cerramos la actividad agradeciéndoles a todos la presencia y, bueno, vimos un recorrido del trabajo de Nuevación a través de sus 75 años en todas las exposiciones y cómo fue acompañando y va a acompañar a todo lo que sucede en Israel y en nuestro país y en el mundo. Así que muchas gracias y nos veremos en las próximas celebraciones.